Soy Emily, ama de casa a tiempo completo de 35 años. Hace unos días di a luz a gemelos, John y Sarah. El parto fue agotador. Duró 2 días desde el inicio de las contracciones hasta la entrega. A pesar del cansancio físico, mi fatiga se desvaneció en el momento en que escuché sus llantos saludables. Originalmente, planeaba regresar a casa después del parto. Sin embargo, un mes antes de mi fecha de parto, mi madre se sometió a una cirugía y fue hospitalizada. Mis padres esperaban con ansias nuestro regreso con los bebés, y a pesar de la insistencia de mi madre en que los llevara a casa, decidimos quedarnos para priorizar su recuperación y cooperar con mi esposo. Lo que se suponía que sería un momento feliz se convirtió rápidamente en una experiencia angustiosa debido a un acoso inesperado. La tercera mañana después de la llegada de mis gemelos, cuando regresábamos a nuestro apartamento, el intercomunicador sonó fuertemente. ¿Quién podría ser a esa hora tan temprana? Al asomarme por la mirilla, me sorprendió ver a mi suegra parada afuera. Abrí la puerta apresuradamente, y ella irrumpió, haciendo un escándalo que despertó a ambos bebés. Finalmente se habían dormido después de una noche difícil, solo para que mi suegra interrumpiera su descanso. Había llegado en taxi, y no podía simplemente echarla. Me dirigí a la cocina para ofrecerle té y bocadillos. Oh, por Dios, qué desastre. No puedo creer que mi hijo esté viviendo en estas condiciones. Emily, no has estado descuidando tus quehaceres solo porque tuviste un bebé, ¿verdad? Se quejaba, limpiando los alféizares de las ventanas como un personaje de una telenovela. Lo siento, pero los bebés lloraron tanto anoche que apenas dormí. Limpiaré tan pronto como se calmen. Mientras intentaba calmar a los gemelos que lloraban, ella me empujó a un lado, los tomó de mis brazos y dijo, yo me encargaré de los bebés. Una noche sin dormir no es excusa. Si eres una buena esposa, deberías empezar a hacer tus quehaceres de inmediato. A pesar de mi agotamiento, insistió en que comenzara a limpiar de inmediato. No importaba cuánto tratara de explicarle. Ella solo estaba enfocada en los gemelos e ignoraba mis súplicas. A regañadientes, preparé leche de fórmula para ella, solo para que me criticara. ¿Qué? ¿Fórmula? Cualquier madre amamantaría. ¿Qué clase de madre eres? Sus duras palabras me hirieron profundamente, y luché por contener las lágrimas. Cumplí con sus demandas y comencé a limpiar. Aunque afirmaba que cuidaría de los bebés, solo los atendía a medias, dejándome a mí la tarea de cambiar los pañales sucios mientras intentaba mantenerme al día con las tareas del hogar. Sus frecuentes visitas durante los 2 meses siguientes no fueron más que un tormento, con constantes quejas e interferencias. Mi esposo siempre llegaba agotado del trabajo, dejándome sin oportunidad de discutir la situación con él. Cuando finalmente mi suegra anunció que ya no vendría más, me sentí aliviada, solo para sorprenderme con su siguiente demanda. Extendió su mano, diciendo, págame por los 2 meses de gastos de viaje y cuidado de los niños. Es lo más normal, ¿verdad? No lo podía creer. ¿De qué estás hablando? Nunca pedí tu ayuda. Si lo hubiera hecho, sería diferente. De hecho, tu presencia ha sido más una carga. Por favor, no vuelvas más. Inmediatamente le mostré la puerta y empacamos para regresar a casa de mis padres con los gemelos. Aunque me sentía culpable por cargar a mi madre, sabía que no podría encontrar paz quedándome ahí. Mientras tanto, mi suegra fue con mi suegro y mi esposo, pintándose a sí misma como la víctima y diciendo que yo había sido grosera a pesar de sus esfuerzos. Mi esposo se sorprendió al ver que nos habíamos ido y, después de escuchar mi versión de la historia, se apresuró a la casa de sus padres. Al día siguiente, mi suegro, que solo había escuchado la versión de su esposa, quedó atónito cuando supo toda la verdad. ¿Qué has hecho? Tronó a mi suegra, su actitud normalmente tranquila reemplazada por furia. Mi esposo estaba sin palabras, y mi suegra estaba desconcertada. ¿Por qué estás tan enojado? Me esforcé por ayudar, incluso cubrí los gastos de viaje. ¿Por qué me están regañando? Su defensa era que había actuado con buenas intenciones y no veía nada malo en sus acciones. No, no entiendes nada, espetó mi suegro, fulminando a mi suegra con la mirada. ¿Sabes quién es el abuelo de ella? ¿Qué? ¿Te refieres al viejo de aspecto intimidante que vino a la boda? Recuerdo que le hacías reverencias. Pero, ¿qué tiene de importante? No me digas que le tienes miedo a ese viejo, se burló mi suegra. No, ese hombre es el presidente de mi empresa. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Qué? Resulta que mi abuelo es el presidente de una gran corporación. Nuestra boda fue un evento grandioso, al que asistieron varios directores ejecutivos y figuras importantes. Aunque el abuelo es conocido por su carácter severo y rara vez participa en conversaciones ligeras, siempre ha sido cariñoso conmigo. A menudo me consentía con regalos costosos y salidas.
Cuando me casé, mi abuela me contó más tarde que el abuelo había estado tan feliz que lloró, una muestra de emoción rara en él. Dado el profundo afecto que mi abuelo siente por mí, ciertamente reaccionaría con fuerza si supiera lo que mi suegra había hecho. Y además de la conexión familiar, había otra razón crucial por la cual mi suegro no querría que esto llegara a oídos de mi abuelo. Estaba a punto de recibir una promoción significativa en el trabajo, lo que vendría con un aumento considerable de sueldo. Este era un momento crucial para mi carrera, y la interferencia de mi suegro estaba empeorando las cosas. En lugar de enfocarse en mí y en los gemelos, mi suegro parecía más preocupado por su propia promoción. Mi esposo, desilusionado por el egoísmo de su padre, estaba profundamente decepcionado. Me da vergüenza que mi papá solo piense en sí mismo y me asombra el trato que mi mamá le da a mi esposa. Ya basta. Herida por las palabras de su hijo, mi suegra reaccionó agresivamente. No bromees, eres el heredero de esta familia. No permitiré que abandones esta casa. Voy a la casa de Emily para arreglar esto. Ella necesita encargarse de la casa correctamente. Al escuchar esto, mi suegro la advirtió, no vas a irrumpir en la casa de los padres de Emily, ¿verdad? No hagas nada precipitado. Podría poner en peligro mi promoción. Mi esposo, al oír la conversación, salió de la casa de su familia sin decir una palabra. Caminó hasta la casa de mis padres, donde explicó la situación y ofreció sus disculpas. Su rostro mostraba más tristeza que enojo. No puedo creer que mis padres sean así. Lo siento mucho. Mis padres respondieron con amabilidad. Vamos, cenemos juntos. Ya que estás aquí, quédate a pasar la noche si quieres. Nuestra casa está cerca de tu apartamento. Puedes traer un cambio de ropa. Inicialmente, mi esposo dudó, pero finalmente decidió quedarse, encontrando consuelo en la compañía de la familia y la oportunidad de relajarse con los gemelos. Verlo interactuar con nuestros bebés llorones fue reconfortante. Cuando cayó la noche, los gemelos durmieron acurrucados entre nosotros, y deseé que esos momentos de paz duraran para siempre. Sin embargo, sabía que la interferencia de mi suegra estaba lejos de terminar, y temía su regreso repentino. Al día siguiente, mientras mis padres estaban en el trabajo, el timbre sonó insistentemente. Una sensación de hundimiento me invadió. Al mirar por el intercomunicador, me consternó ver a mi suegra parada afuera, exigiendo, abre la puerta, sé que estás ahí, devuélveme a mis nietos. Su insistente toque y golpes me estaban llevando al borde del colapso. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, la escuché abrirse desde adentro. Para mi sorpresa, mi abuelo había llegado. ¿Quién te crees que eres? Golpeando la puerta de alguien así, qué grosera. La reprendió con autoridad. Mi suegra se quedó perpleja y sin palabras ante su presencia imponente. Espera un minuto. No puede ser el presidente del que hablaba mi esposo, ¿verdad? Tartamudeó, con la voz temblorosa. Ahora recuerdo. ¿Eres la suegra de James? No te reconocí en la boda. Mi suegra inicialmente se había opuesto a nuestro matrimonio, sintiendo que estaba perdiendo a su hijo, aunque asistió a la boda después de cierta persuasión. No se relacionó con mis familiares y se sentó malhumorada en la sala de espera. No es de extrañar que el abuelo no la recordara, pero ahora, enfrentada a su figura imponente, parecía completamente desquiciada. El abuelo, habiendo sido informado sobre las dificultades que enfrentaba, probablemente esperaba tal confrontación y se había quedado para asegurar mi seguridad. Su razón principal para estar allí era ver a sus bisnietos, pero la situación se había escalado inesperadamente. No vine aquí para causar problemas, Emily, solo quería ver a los gemelos, ya que los trajiste aquí sin decirme. Pensé que era justo venir a visitarlos, afirmó mi suegra, tratando de minimizar su comportamiento agresivo. Sus intentos de justificar sus acciones no tenían peso frente al trasfondo de su acoso anterior. No podía tomar en serio sus palabras, dada la situación caótica que ya había causado. ¿Es eso cierto? Pero, ¿no le dijiste a tu nieta que me devolviera a mis nietos? ¿Desde cuándo se convirtieron en tu posesión? Incluso mi suegra no pudo ignorar estas palabras y replicó, ¿de qué estás hablando? Esos niños son los nietos de nuestra familia, especialmente John, que es el heredero. Son legítimamente nuestros, no tuyos. Estaba claro que su afecto por los gemelos se debía en gran parte a su estatus como herederos, aunque se preocupaba por Sarah. John ocupaba un lugar especial en su corazón. Entiendo tus sentimientos hacia los gemelos, pero, ¿es correcto descuidar a su madre, que estaba agotada después del parto? Forzarte a entrar en su casa es completamente inaceptable, ¿no crees? Mi suegra se quedó perpleja y comenzó a palidecer de nuevo. Espera, no le vas a decir a mi esposo sobre esto, ¿verdad? Él me dijo específicamente que no viniera. No puedo permitir que se entere.
A pesar de que mi suegro le había aconsejado firmemente que no viniera, ella lo hizo de todos modos. Si su esposo se enteraba, podría incluso enfrentarse a papeles de divorcio. A pesar de sus súplicas para mantener su visita en secreto, mi abuelo se mantuvo firme. ¿De qué estás hablando? No hay necesidad de ocultar nada, especialmente si hay algo de lo que sentirse culpable. Informaré a tu esposo sobre tu visita, y la próxima vez, asegúrate de hacer una cita antes de venir, dijo, cerrando la puerta con firmeza. Normalmente, mi suegra habría seguido tocando y presionando el intercomunicador repetidamente, pero con el abuelo, el presidente, en la casa, se fue en silencio. No mencionó su abrupta visita a mi familia, pero más tarde, el abuelo convocó a mi suegro a su oficina para explicarle lo que había sucedido, aunque a mi suegro se le había advertido que no fuera a nuestra casa. Estaba visiblemente molesto por las acciones de su esposa. Pido disculpas sinceramente por el comportamiento insensato de mi esposa. Me aseguraré de que nunca vuelva a actuar de esta manera. Se disculpó sinceramente con mi abuelo. A pesar de su disculpa sincera, mi abuelo era lo suficientemente perspicaz como para ver a través de los verdaderos motivos de mi suegro. Es cierto que las acciones de tu esposa fueron imperdonables, pero ¿no compartes parte de la culpa? Pareces estar preocupado únicamente por las ganancias inmediatas, descuidando a quienes te rodean. Hay una considerable insatisfacción contigo en el trabajo. No puedo promover a alguien con una actitud tan pobre. Al final, la promoción de mi suegro fue retirada. Al darse cuenta de que las acciones de su esposa habían puesto en peligro su carrera, regresó a casa, la confrontó y estampó unos papeles de divorcio completados en la mesa antes de empacar sus maletas y marcharse, habiendo dependido únicamente de su salario. Mi suegra enfrentaba un futuro incierto sin su apoyo. A pesar de sus intentos de persuadirlo, ya era demasiado tarde, el daño era irreparable. Todo esto sucedió por culpa de esa mujer. Nunca debió haberse casado con mi amado James. No puedo perdonarla. Nunca la perdonaré, bramó mi suegra. Devastada y sintiéndose como si lo hubiera perdido todo, irrumpió una vez más en la casa de mis padres, a altas horas de la noche, pasadas las 9 p.m., golpeó la puerta, gritando, lo he perdido todo por tu culpa, si no estuvieras aquí, devuélveme a mis nietos, devuélveme a James. Su comportamiento era irracional y perturbador, incapaz de soportarlo más. Mi esposo llamó a la policía. Mi suegra fue llevada en una patrulla. Mi esposo continuó disculpándose con mis padres y mi abuelo por los problemas causados, aunque ellos entendieron que no era su culpa. Una sensación de alivio nos invadió al ver que la paz regresaba a nuestro hogar. Teníamos la esperanza de que finalmente pudiéramos vivir en paz sin más interferencias. Era lamentable cómo habían terminado las cosas, pero saber que podríamos enfocarnos en criar a nuestros hijos en paz nos brindó cierto consuelo. Después de eso, mis suegros se divorciaron. Mi suegra regresó a la casa de sus padres en una zona rural remota, similar a Nebraska, donde el transporte público era escaso. Sin una licencia de conducir, su capacidad para viajar era severamente limitada. Desesperada por ver a sus nietos y reconciliarse con su hijo, suplicó repetidamente a mi esposo que le permitiera visitarlos. Sin embargo, incapaz de perdonar a su madre egoísta, él bloqueó sus llamadas. Mi suegra, ahora separada de sus nietos y distanciada de su hijo, se volvió retraída y abatida. Sus padres, indiferentes a su situación, no le ofrecieron simpatía. Habiendo perdido todo, mi suegra se encerró en su habitación, consumida por lágrimas de arrepentimiento cada día.